Bueno, nosotros consideramos este proyecto de la mayor importancia. Es un proyecto bastante sentido y esperado por el profesorado. Tenemos nosotros muchos ejemplos de aquello. Y efectivamente este proyecto, cuando se presentó en la Cámara de Diputados, acá está el diputado Venegas por su intermedio presidente, con quien lo trabajamos conjuntamente, fue un proyecto muy celebrado por el profesorado. Posteriormente, como todo proyecto de iniciativa parlamentaria, avanza con la lentitud que tienen los proyectos cuando no tienen patrocinio del Ejecutivo. Nosotros lo colocamos dentro de nuestro petitorio y este fue uno de los puntos que luego de una larga movilización que el país conoce y que recordará porque fue hace no mucho tiempo, este fue uno de los puntos donde tuvimos respuesta del Ministerio de Educación favorable en el sentido de otorgarle patrocinio y colocarle suma urgencia. Y por lo tanto nosotros tenemos la expectativa de que este proyecto pueda ojalá ser ley de la República antes de fin de año. Ejemplos y casos de agresiones a docentes hay muchos. Solo a modo de datos generales, en el año 2018 se presentaron 267 denuncias en la Superintendencia de Agresiones a Docentes y Trabajadores de la Educación. Y esa es una cifra subvaluada, porque hay muchas agresiones que no llegan finalmente a concretarse en denuncias. Nosotros estamos incentivando a nuestros colegas que toda agresión, desde las más leves hasta las más graves, todas deban ser denunciadas porque creemos que las estadísticas están en ese sentido minimizadas, pero ya la cifra que doy de 267 me parece que es una cifra suficientemente seria y suficientemente contundente como para entender la gravedad del problema. Yo quiero citar solo 3 casos acá que han sido de cierto impacto público en tiempos recientes. En el año 2018, una agresión a una profesora en Cartagena, que a la salida del colegio fue agredida por 2 apoderados. Fue un caso que tuvo bastante notoriedad pública, salió en la televisión, en fin. Y quiero destacar esto, que fue agredida a la salida del colegio, porque respecto de eso quiero hacer una mención posteriormente. Ella, saliendo del colegio, dirigiéndose hacia el paradero para tomar locomoción, es abordada por 2 apoderados, la madre y el padre, y el estudiante, y luego de un intercambio verbal proceden a agredirla con puntapiés, golpes de puño, en el suelo, una muy cobarde agresión, donde además se agrega como agravante el que la profesora tiene una discapacidad física. Con lo cual, imagínense lo que significó en términos de cobardía esa agresión. Esa es una muy emblemática. Tenemos otra en Chimbarongo, donde un profesor, producto de una sanción disciplinaria de un estudiante, el profesor lo retira de la práctica de folclore, que estaban preparando un baile para un aniversario, y producto de ese retirarlo del baile porque el alumno no estaba teniendo un comportamiento disruptivo, o sea, una sanción disciplinaria absolutamente normal dentro del contexto escolar. Al rato después, el apoderado entra al colegio, ingresa directamente al comedor donde estaba el profesor con sus estudiantes de quinto básico, y procede a agredirlo con sillazos, literalmente. Toma una silla del comedor y comienza a golpear al profesor en el suelo. Tuvo lesiones bastante serias, y eso delante de todos los estudiantes que estaban ahí, todos los alumnos de ese curso. Y otro caso que también me parece importante destacarlo en Los Lagos, porque es algo a lo que me voy a referir después, que es la circunstancia de una profesora que recibió un ataque brutal, de un acoso muy fuerte por redes sociales. Que la pregunta que nos hacemos es cómo tipificaría en este proyecto de ley el caso de las agresiones que pueden llegar a ser de severo daño psicológico vía redes sociales, con ataques, infundios, calumnias, injurias de todo tipo, gravísimas. Este caso nosotros lo tomamos, hicimos la denuncia, todavía está en tribunales, pero nos parece importante. Los otros 2 casos también, todos estos 3 casos que cito son profesores colegiados, es decir, socios de nuestra organización, y nosotros hemos asumido la responsabilidad de darles el apoyo jurídico. Pero en el caso de no ser profesores colegiados y no tener, por lo tanto, derecho a la asesoría jurídica que otorga nuestra organización gremial, quedan bastante desvalidos. Por lo tanto, considerando estos 3 ejemplos que hay, por lo demás, situaciones parecidas recurrentemente por todo el país, nosotros creemos primero
porque se debe precisar mejor qué significa el ejercicio de sus funciones. Porque si se entiende restrictivamente ejercicio de sus funciones únicamente como el estar haciendo clase dentro del establecimiento o en la circunstancia cualquiera distinta, pero dentro del establecimiento, y no se incluye, por ejemplo, el trayecto, en circunstancias que ya vimos el caso de la profesora de Cartagena que ya había terminado su jornada de clase y sin embargo fue agredida. O el caso de docentes, por ejemplo, que por razones pedagógicas propiamente tal estén fuera del establecimiento, estén en una reunión en el Departamento de Educación o hayan salido en una salida pedagógica con sus estudiantes, a un encuentro deportivo, a una visita a un museo, a un intercambio en otro establecimiento, etcétera, etcétera. Creemos que se debe ampliar y precisar mejor el radio de funciones y en el caso de nuestra función, de nuestras tareas docentes, muchas veces las interacciones con los apoderados se producen fuera del horario de clase. Hoy día con las redes electrónicas, los WhatsApp y todo aquello, las interacciones son de ese tipo y muchas veces en esas interacciones se reciben efectivamente agresiones verbales, amenazas o de otro tipo y por lo tanto creemos que también deben ser consideradas. Nos parece muy importante enfatizar la obligación de denunciar por parte del director del establecimiento, como está hoy día establecido en la normativa, pero que en los hechos hay bastante incumplimiento al respecto. Creemos que debe ser más imperativa la norma, tiene que tener más fuerza jurídica a nuestro entender, estableciendo algún tipo de sanción si no se hace la denuncia. ¿Por qué digo esto y por qué nos parece muy importante? Porque muchas veces se le baja el perfil a estos problemas por razones de imagen del establecimiento, no se quiere que se sepa que en el establecimiento ocurrieron situaciones de violencia y se intenta minimizar el problema y nosotros creemos que la obligación debe estar con mucha más fuerza, pero además creemos que debe ser también del sostenedor. La obligación no puede ser únicamente del director del establecimiento, creemos que el sostenedor también debe estar incluido en la obligación de realizar las denuncias y además, y esto lo conversamos con el Ministerio y fue parte de las conversaciones y hasta donde conversamos con el Ministerio estuvo de acuerdo, creemos que se debe incluir la obligación del sostenedor de dar respaldo jurídico, no solo denunciar. Creemos que la denuncia debe llevar, además, la obligación de llevar adelante los juicios o las acciones legales que correspondan. En este caso, al aumentarse las sanciones, eso va a cobrar todavía más fuerza. ¿Y por qué? Porque el profesor o incluso el propio director, el profesor queda desvalido, absolutamente. Sufre una agresión, queda con daños psicológicos, físicos, queda sumamente comprometido moralmente frente a su propia comunidad. El menoscabo que esto produce tiene impacto no solo en el mismo profesor, también en sus estudiantes, en la comunidad completa, pero todos sabemos los costos que tiene un abogado, los costos que tiene cualquier emprender, digamos, cualquier acción de tipo judicial. Al no tener apoyo jurídico queda desvalido. Ya hemos visto que en algunos casos por compromiso gremial, nosotros los casos más emblemáticos los hemos apoyado, pero creemos que quien está llamado a seguir esas acciones legales debe ser el propio sostenedor, porque creemos que es una agresión a la propia comunidad escolar, no es simplemente una agresión no es a un individuo únicamente al que se está agrediendo ni al que se está dañando, y por lo tanto creemos que ya sea sostenedor particular o sostenedor público, municipal o de servicios locales de educación, y que están en condiciones de prestar ese apoyo jurídico porque tienen abogados, ya sea de la municipalidad, ya sea del servicio, o los propios sostenedores privados también tienen sus redes de apoyo jurídico. Creemos que se debe incluir la obligación de entregar ese apoyo jurídico a los docentes. Por último, señalar que accesoriamente a todo esto, y coincidiendo con lo que señaló acá la presidenta de la Confusam, nosotros estimamos que obviamente no es la solución de fondo al problema de violencia en nuestra sociedad, no pasa únicamente por el aumento de sanciones penales. Ciertamente esto tiene que tener un tratamiento de manera más integral, tenemos que llamar a nuestra sociedad a reflexionar qué nos está pasando para que tengamos esta situación donde todo se resuelve vía violencia. La violencia está presente en muchos aspectos de nuestra sociedad, en muchos campos, en muchos ámbitos, al interior de las familias, en las relaciones de pareja, en los estadios de fútbol, los recitales de rock, pero ciertamente el aumento de sanciones creemos que es una medida que en lo inmediato se requiere y que se requiere con urgencia, porque los niveles de impunidad que hoy día existen, en donde sale prácticamente gratuito
y no tiene sanción alguna en los hechos el agredir a docentes, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación o funcionarios públicos en general, nosotros creemos que puede ser un elemento de contención importante, sin desmerecer y sin dejar de lado que el tema más de fondo es qué nos pasa como sociedad, que estamos cada vez más violentos, qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa con este individualismo extremo en el que se vive, que cada cual cree que tiene todos los derechos, pero no tiene ningún compromiso con su comunidad, ni hay ningún sentido de comunidad, ni hay ningún sentido de lo público, lo colectivo, sino que todos son simplemente intereses personales, y defendiendo mis intereses personales puedo hacer lo que quiera. Esa es un poco la señal que se está dando, y creemos que contener mediante estas medidas, mediante estas decisiones legislativas de aumento de sanciones, puede actuar en lo inmediato como un efecto disuasivo, aun cuando eso no signifique renunciar al trabajo más de fondo, donde nosotros los profesores, por cierto, tenemos bastante que aportar desde el punto de vista educativo. Eso, gracias, presidente.